Saltó la sorpresa y no es cumpleaños. Huracán y Platense. Final de hinchas jubilados quizá, pero final histórica al fin en el fútbol argentino. Vamos a ver. Bueno, Manu. ¿Qué onda, Tommy? Quizá no era la final que se imaginaba el Chiqui Tapia La verdad que cuando no. decidió llevarla a Santiago del Estero. La verdad que no, porque encima hubo mucha polémica en estas últimas horas de por qué no se mueve la sede, que sea acá en Buenos Aires, en La Plata, bueno. No rompa los huevos. La verdad que sería algo totalmente lógico, pero bueno, algo que carece por completo de esta AFA es de decisiones totalmente lógicas, porque totalmente son ilógicas. No nos regimos por la lógica. Lo que sería ilógico es que la gente esté mirando el video y que no esté suscrito, si no, no se entendería. Porque o sea, hoy es video serio, Sí. de análisis total, sin risas, porque le estamos hablando a un público mayormente entrado en edad. totalmente imparcial aparte, porque no hay... Porque nos chupan Y un poco porque sí. realmente nos chupan huevos. Un poco sí. Para arrancar el video, yo digo, ya que llegó, que la gane Platense. Sí. Ese es mi pensamiento, pero igual, gane que la gane, tampoco me va a mover la aguja, porque yo soy All Boys, él es en Boca, y bueno, la camiseta Sí, está para dar color. A mí me gustaría si me preguntás quién quiero, quién me gustaría, Huracán, pero como vos decís, por cómo se dio la cosa y todo... Es un para poco que la como gane lo que pasó en Platense. Inglaterra. El que la gane va a ser histórico igual. Sí. Entonces, que la gane el que quiera. Yo digo Platense porque ya que llegó y aparte está Nacho Vázquez capitán. Pero bueno, en este video vamos a tratar de analizar un poco cómo llega cada equipo, por qué llega cada equipo y de dónde vienen, que es Sí. algo que nos gusta hacer mucho en este canal. Un poco de revisión histórica Sí. de los clubes en estos últimos años, Manu. Y arrancamos por el globo, arrancamos por el equipo de Darío Frank Kudelka. El Globo de Parque de Patricios, que llega a la final del torneo Apertura, tras ganar la Independiente por penales, una decisión bastante ajustada, que era verdad lo que se veía venir, que iba a ser muy... Ajustado fue el partido, que fue una verga. Sí, pero bueno, el segundo tiempo estuvo bueno porque era gol gana, era el que hacía gol, porque Huracán jugando mucho al contraataque y agarrándolo bastante mal parado a Independiente, y en los penales yo me la veía venir que iba a terminar ganando el Globo, y así terminó siendo que se ilusiona con levantar un título local de torneo, más específicamente no lo hace desde 1973. 52 años. Muchísimos años, y el último título nacional que ganó fue en 2014 la Supercopa de Argentina, tras ganarle por 1-0 a River. Hay que hablar cómo le fue la fase regular a Huracán, que terminó cuarto en la zona A con 27 puntos, 7 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Los datos de color fue que en la fecha 2, la segunda fecha del campeonato, pierde 2-1 contra Boca en la Bombonera, y de ahí en adelante Tommy estuvo 15 partidos sin perder, sumando entre todas las competencias: torneo, Copa Argentina y Copa Porque Sudamericana. aparte en Sudamericana le fue muy bien. Me acuerdo cuando arrancó que empezó Sí. ganando partidos. Bueno, en Brasil le gana Gana Corinthians, Corinthians, si no me sí. equivoco. La verdad es que el equipo de Kudelka, que seguía con esa tónica positiva del 2024, que también había terminado cuarto, se termina descolgando de la pelea del título en la última fecha. Pero igual, para Huracán estar ahí arriba significaba mucho y siguió por el mismo camino en este año. Tuvo algunos triunfos importantes, obviamente el del Clásico, Sí. 2-0 frente a San Lorenzo, le ganó 2-0 a Vélez en esa revancha del campeonato pasado, por la mínima triunfó ante Racing, como dijimos recién, le ganó 2-1 a Corinthians y también venció por 2-1 a Central Córdoba, último ganador de la Copa Argentina. Llamativamente, sus únicas 2 derrotas, o sea, tuvo 3 en el campeonato, pero 2 fueron contra equipos del top 8, De los clasificados. justamente contra Boca y contra Barracas Central en las últimas fechas que perdió el local. El otro partido fue contra Newell's, que de hecho pierde con Barracas Central, después pierde con Newell's, o sea, pierde 2 partidos consecutivos. El Newell's ya de logro. El Newell's ya de logro, y de ahí hay que adelante ganarle a ese Newell's, empezó a enfriar, bueno, aparte pierde de visitante, y de ahí adelante ya volvió a retomar un poco lo que fue la senda de la victoria. Ya en los playoffs, en octavos de final, quizás tuvo el partido más complicado, que fue contra Riestra de local, que termina ganando por la mínima, 3-2 en un partido que se le terminó complicando más de la cuenta. Es que Riestra, si vos te lo cruzás en una liga de muchos partidos, quizá algo le podés encontrar. Ahora, con Riestra sabiendo que es un partido mata-mata, se te hace muy complicado. Nos antojábamos ya en la previa complicado. De hecho, no me acuerdo si alguien lo puso clasificando a Riestra, No, creo pero que no era sí, una ¿no? locura tampoco, Sí. hacer que clasifique Riestra en cancha de Huracán, como bien dijiste vos, 3-2. En cuarto ya llegó la primera sorpresa, en cuarto de final, ganando en cancha de Rosario Central, que había salido puntero Sí. justamente de su zona por 1-0, y aparte jugando mejor, Sí. viendo el partido, jugando mejor que Rosario Central, y en semifinales, como bien dijiste vos, un 0-0, la verdad, un poco insulso, pero ganando por penales por 6-5. Pasando a lo que son las estadísticas, Tommy, de lo que tiene este equipo 2025 dirigido por Kudelka, el Globo que promedia 4 tiros al arco por partido,
con una media de 1.2 goles por partido. O sea, de que de mínima sabemos que un gol puede llegar a meter Huracán. Y también algo muy bueno, que de los 19 partidos que jugó hasta ahora en el campeonato, 10 fueron con valla invicta. O sea, bueno, casi la mitad. Y esto ya lo vamos a estar hablando también en el final, ¿no? De lo que fue el rendimiento de Hernán Galíndez. Y vamos a hacer, Tommy, la comparación de el último equipo de Huracán 2024, justamente la derrota ante Vélez, que Vélez se termina coronando campeón, comparándolo con este equipo. Huracán que había formado en la última fecha contra Vélez con Galíndez en el arco, De La Fuente, Pereira, Tobio y César Ibáñez en la defensa, el doble 5 con Echeverría, Fattori, bueno, Alarcón que también solía estar sería casi un triple 5, y después en ataque estaba Massanti, Rodrigo Cabral y Wanchope Ávila. Qué milagro llegar a la última fecha peleando el campeonato con De La Fuente, Tobio, Cabral y Wanchope. Bastante auspicioso poner a Wanchope en la última fecha. Igual la verdad que Wanchope rotaba mucho con Eric Ramírez, Con que la ya perla. estaba en ese entonces, con Emba Pérez, que estaba también, mamita Emba Pérez, el paraguayo que bueno, no rindió en Huracán, pero acá ya hablaba del buen laburo de Franco Delca, que se basaba sobre todo en una mitad de cancha muy superior a muchísimos equipos de fútbol argentino, con Echeverría, Fattori y Alarcón, y un Masantis también que estaba en un gran nivel. Y hay que hablar ahora del último equipo, que fue justamente el que coronó en Avellaneda para pasar a la final, que lo tuvo a Galíndez en el arco, la defensa con Guidara, Pereira, Marco Pellegrino y César Ibáñez, la mitad de la cancha doble 5 con Leonel Pérez, que tiene futuro europeo seguro, Terrible, el Colo Gil, en ataque Massanti, Mitkevich, Caniche Ursi y Eric La Perla Ramírez. Bueno, cambios sobre todo lo que son la mitad de la cancha para adelante. Ahí es donde más cambios tiene, porque Sí. es donde más flojo estaba el campeonato pasado, que se basaba más en una buena defensa que otra cosa, pero si vas al nombre por nombre, Guidara es mejor que De La Fuente, Sí. Pellegrino es mejor que Tobio. En la mitad de la cancha podés tener dudas porque Echeverría, Fattori era un doble 5 de la sana hostia, pero Leo Pérez y el Colo Gil la verdad que están ofreciendo un nivel, no te digo que inesperado, pero la verdad que muy bueno para lo que es Huracán. Matt Miljevic, que sigue con esa buena racha de los últimos meses. Newell's, Massanti, que ha levantado el nivel. Ursi, que a Cabral lo mejora. Igual la verdad que cualquiera de nosotros podría también mejorar a Cabral. Y sobre todo el delantero, que era lo que más le faltaba. El delantero centro Huracán. Eric Ramírez empezó a meter un par de goles y se terminó quedando con el puesto de número 9. Bueno, justamente que lo traes a colación, bueno, es un poco hablar de los cambios que hizo este Huracán con Guidara, que llegó libre desde Vélez, que reemplaza a De La Fuente. Yo pensé que De La Fuente se había ido, no, De La Fuente es suplente ahora, no es que se fue a otro club, o sea, perdió el puesto con Guidara. Es que como suplente puede estar bien. Ahora, si es tu 4 titular, te falta un poquito. Marco Pellegrino, que lo termina reemplazando a Fernando Tobio, los cambios en la mitad de la cancha, como ya los mencionamos, y hay que hablar también un poco, Tobio, de los jugadores de recambio, Sí. de los que no son titulares, pero que siempre que entran lo hacen bastante bien. Caso de Leonardo Sequeira, que bueno, se despachó con doblete ante Corinthians en Brasil, Gabriel Alanís, Daniel Zavala, que lo pusimos, que bueno, también el dato de color fue, no sé si te acordás, la El paso para declaración. atrás. Sí, que era dar un paso para atrás. Ay, ay, ay. Y que encima se lesiona. Y bueno, mira, como termina haciendo las vueltas del fútbol, es que ya ha recuperado su lesión. Bueno, va a jugar la final de este campeonato con el Globo. Leo Sequeira, que es la definición de suplente, porque no es un tipo súper rápido, pero Sí. es ágil, se pone la pelota abajo de la suela, cuando tiene que definir, define. Es un jugador que para entrar del banco me encanta. Alanís, que lo trajeron siendo figura de defensa y justicia, y que aún así, si tiene que ser suplente, lo es y acepta su rol. Y vamos a hablar de las que fueron las llegadas importantes. Vamos a empezar a resaltar uno por uno. El gran, quizás para mí más importante, quizás casualmente que menos me lo esperaba, que es Matko Miljevic, que es de Valentina Alcina, no sé si lo sabías. No tenía idea. Es de ahí, de por mi zona. Posiblemente el mejor refuerzo, no en cuanto a nombres, sino en cuanto a rendimientos. Llegó libre desde Newell's, que venía teniendo muy buenos partidos, pero no es que tampoco era la figura, la Y descosía. han sido los últimos partidos, porque antes le había costado entrar a Miljevic. Y llegó con la difícil misión de reemplazar a Williams Alarcón en la mitad de la cancha, que si bien son dos jugadores con diferentes características, acá podemos encontrar en Miljevic un jugador quizás un poco más ofensivo, quizás, Para ser la llave del equipo, digamos. porque Alarcón creo yo lo veo más con características, criterios más defensivos, de corte, de quite. Ojo, igual también tenía muy buena llegada de gol, patea muy bien los No, tiros pero libres. era más con más dinámica al Arcón. Sí. Miljevic le gusta tener más la pelota en el pie y ser el organizador del juego. De hecho, fue titular en todos los partidos hasta ahora del campeonato local. Metió 5 goles, da 1.3 pases claves por partido, suma un 88% de eficacia en pases, que es un montón para jugar de enganche. Sí. Es un montonazo. Y 4.6 recuperaciones, siendo importante también en la fase defensiva del Globo. Otra gran llave importante, bueno, fue la de Marco Pellegrino, que logró levantar su imagen tras su paso frustrado por Independiente. También para reemplazar a Tobio en la defensa, bueno, no sé si es muy difícil reemplazarlo a este Tobio.
No tuvo tan mal campeonato, pero llegó un momento que había que Y sí, cambiarlo. hay que cambiar. Metió un gol al campeonato que fue justamente contra Boca, 1.3 entradas por partido y 7 despejes promedio. O sea, no se la complica, no regala la pelota, él la tira a la mierda siempre. Pero cuando tienen que jugar por abajo tampoco es malo. De hecho, es muy No. criterioso cuando tiene que jugar con los pies, pero es verdad, como decís vos, que si tiene dudas, la manda a volar. Y en la mitad de la cancha, también junto a Leo Pérez, que está manejando los hilos, es el Colo Gil, que si bien es un 5 que lo podemos llegar a conocer por corte y quite, también es verdad que tiene un gran pie. De hecho, Sí. no sé si hace cargo de las pelotas paradas Sí. últimamente en Huracán, así que es algo que puede aprovechar muy bien el equipo de Kudelka. 2 asistencias y 2 pases clave por partido promedia el ex Colo Colo. También suma 6.4 de pelotas recuperadas por partido. Y para hacer un 5, que bueno, que suele raspar bastante, hasta ahora solo tuvo 3 amarillas en el campeonato. O sea, hasta ahora no se perdió ningún partido ni por expulsiones ni por acumulación de amarillas. Los jugadores inamovibles, hay que hablar ahora de los que ya estaban y que son pilares en este equipo. Bueno, el gran caso es de César Ibáñez. El lateral izquierdo surgió a las inferiores del Globo, que en 2024 fue alternando la posición con Lucas Carrizo. A veces, generalmente era más titular Carrizo que Me acuerdo César que muchas Ibáñez. veces Carrizo pasaba a jugar de 6, Sí. a veces jugaban Carrizo e Ibáñez los dos. Y este año Ibáñez que termina torciendo la balanza a su favor y se transformó una fija en el equipo. Casi siempre titular, hubo un solo partido que no jugó, que fue justamente frente al Aldo Civi, un gol y una asistencia que fue justamente el gol de Massanti en Rosario. Terrible centro. Gran centro y buen cabezazo. La hace de muy bien Massanti, pero es un terrible centro también de para Ibáñez. darle el gol para terminarle ganando a Rosario Central. Ibáñez que suma 2.5 entradas por partido, 5.7 de pelotas recuperadas y 65% de regates con Que éxito. para ser un lateral Sí. está bastante bien. Como dijimos antes, fue importante que se consolide un 9 en la estructura de Huracán. Y en este caso fue Eric Ramírez, que se consolidó como titular y sumó 5 goles y una asistencia hasta ahora a lo largo del campeonato. En el año pasado fue titular en 12 partidos de 27, rotando un montón con Guanchope y con Emba Pérez. Y este año ya estuvo desde el arranque en 13 de 19 encuentros. Le sacó también el puesto por completo a Guanchope y cumplió porque, bueno, termina haciendo 5 goles y también se termina destapando. El otro gran caso, el 10 del equipo, Walter Massanti, que a pesar de ser bastante morfón, como un poco lo criticamos Es acá él. en el canal, Es él aporta su experiencia, su jerarquía, porque hizo 3 goles y 2 asistencias. Goles muy importantes, uno contra Independiente en fase regular, contra Central Córdoba de visitante y Rosario Central en el cuarto de final. Y bueno, yo como puse, ya hizo un gol en Santiago del Estero. ¿Se le dará este domingo? Yo creo que ya poniendo esta pregunta en el aire, Massanti a los 5 minutos se va a desgarrar. Es posible. Solo por la pregunta. Por suponer de que puede llegar a ser un mensaje Tras celestial. una dura entrada de Nacho Vázquez. En tal caso no sería desgarro, sería fractura expuesta. Pero alguna, con lo que acaba de decir Manu, es probable que le pase. Y yendo al arco también más a lo defensivo, Hernán Galíndez obviamente es clave en este equipo. Es el capitán del Huracán de Frank Darío Kudelka y sus 38 años están bien puestos adentro de la cancha. 14 goles recibidos, 43 atajadas y 10 vallas invictas. Es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, pero realmente yo lo admiro mucho porque, perdón la comparación, no es un Chiquito Romero, ¿entendés? Es un tipo excelso que no solamente cumple dentro de la cancha, sino que cumple dentro del vestuario. Declara es un tipo que fue bien. psicólogo. Sí. Es un tipo que fue psicólogo. Sí, que tiene los Que le vino partidos en bien. fila. Tiene los partidos en fila. Sí, sobre todas las cosas. Un gran arquero. Y hay que hablar, bueno, de quien comanda este equipo, que es Frank Darío Kudelka, que fue resistido varias veces por los hinchas del Globo, pero en sus 3 pasos, bueno, fueron más positivos que negativos. Hubo uno que fue en B Nacional y que se termina yendo, bueno, de una forma media escandalosa. Y en 2014 llegó a semifinales de Copa Argentina y termina renunciando tras una derrota por 3-0 ante Sportivo Belgrano, en B Nacional de San Francisco, que fue 25 días antes de la final contra Rosario Central de Copa Argentina. Es que si te gana 3-0 Sportivo Belgrano. Aparte me acuerdo que ese campeonato de nacional estuvo muy cerca de no ascender Huracán. Sí. Era el campeonato de 10 ascensos. Sí. Estuvo a nada de no ascender el Lobo de Parque Patricios. En 2024, en su otro ciclo, peleó la liga profesional y este año llega a la final, como dijimos, frente a Platense. En Copa Sudamericana viene siendo el mejor de un grupo que es durísimo desde los nombres y desde los rendimientos futbolísticos, como lo es compartiendo con Corinthians, América de Cali y Racing de Montevideo. El año pasado tuvo un 54% de eficacia en resultados y este año lo mejoró sumando un 65.2%. Una barbaridad. Tremendo el trabajo que viene haciendo Kudelka, que venía en su paso por Lanús también, muy resistido, bastante puteado. Es uno de esos entrenadores que cuando generalmente se va de un club se suele ir bastante puteado. Y con el ciclo muy gastado. Sí. Como el ruso. Es esa clase de entrenador, pero la verdad es que en Huracán está encontrando su lugar en el mundo. Al igual que la dupla técnica de Orsi Gómez, que para mí son la misma persona,
pero duplicada, aunque no se parecen en nada, lo encontraron en Platense. Platense que llegó a la final de la Liga Argentina y pase lo que pase, creo que ya podemos estar de acuerdo de que es la sorpresa. Va a tener un video. Sí, va a tener un video, pase lo que pase, es la sorpresa del fútbol argentino. Después de vencer a San Lorenzo por penales, por 1-0, no por penales, con gol de Franco Sapiola en el nuevo gasómetro, se aseguró su pasaje a Santiago del Estero. Su pase, Tommy, bueno, justamente hay que hablar del partido contra San Lorenzo. De la única manera que yo esperaba que pase algo fue justamente cómo se da el gol de Platense. Con un error del arquero. Una mala salida de Orlando Gil y Sapiola que termina aprovechando el rebote que casi la manda a la mierda. Porque Él le dio con fuerza. Sí, sí. Si después entra o no entra, bueno, son cosas que Apuntó pasan. arco y le salió bastante bien. Hay que hablar del Calamar, de cómo le fue en la fase regular, que terminó sexto de la zona B con 6 victorias, 5 empates y 5 derrotas. En total fueron 23 puntos con 13 goles a favor y 11 goles en contra en 16 fechas. Bastante conservador se podría Sí, decir. digamos que no es un equipo entretenido. No. No ha sido un equipo entretenido. No Que le le meten costó igual mucho. encima clasificarse. Sí, no le meten mucho y tampoco mete mucho. La realidad es que es un equipo difícil de ver, sobre todo en un formato de liga. El equipo de la Lupla tuvo todo equipo de rachas. Y fue un equipo por momentos algo irregular. Sumó 5 partidos sin ganar entre febrero y marzo. Pero después de esos 5 partidos le siguió una racha de 3 victorias consecutivas, sumando una en Copa Argentina. Además, tenemos que decir que no llega color de rosas No. a afrontar esta fase de playoffs, ya que en la última fecha de la fase de liga, ya habiendo clasificado y haciendo rotaciones, pierde en la última jugada frente a Gimnasia de La Plata en el Bosque por 1-0. ¿Cómo le explicás a alguien de afuera que quizás no consume tanto el fútbol que la dupla Orsi Gómez eliminó al Racing de Costas, al River de Gallardo y perdió contra el Gimnasia del Traductor Flores? En la última fecha. Uno de los peores gimnasios de la historia. ¿Cómo se explica eso? Sí, la realidad es que no. Aparte, ahora lo vamos a ver, no fue la única vez, que perdió en el último minuto. Fue algo recurrente para Platense, que no está pasando en los playoffs, pero sí en la fase regular, como dijimos recién, en este caso habían rotado el equipo, no jugaron Oscar Salomón, Juan Saborido o Ronaldo Martínez, entre muchos otros jugadores. Platense que tuvo un muy buen historial contra los equipos grandes. Bueno, muy bueno. No fue dramático. Claro, bueno. No perdió todo. Pero le ganó a Racing, le ganó a River, ahora le ganó a San Lorenzo. Y en fase regular, que empató ante River y ante Independiente, pero perdió contra San Lorenzo por 2-1, me acuerdo, en aquel partido polémico. Que de hecho creo que lo empieza ganando Platense Sí, y lo se dan lo vuelta. termina dando vuelta a San Lorenzo. Y algo para destacar, Tommy, que justo vos ya lo trajiste a colación, es que, bueno, no perdió por más de un gol en el campeonato. Nunca. Siempre que perdía era 2-1 o 1-0. Más que eso, solo una vez ganó por 2 goles, que fue contra San Martín de San Juan, y después todo el resto lo ganó por un tanto. Y también, como decía recién, 3 de sus 5 derrotas, que fueron contra Argentinos en el Clásico, contra San Lorenzo y contra Gimnasia, se dieron en el tiempo agregado. Le costaba. Es un equipo que podría haber tenido 3 puntos más por 3 empates, de no haber sido por estas desconcentraciones o polémicas en los últimos minutos. Hay que decir también que Platense viene evolucionando a lo largo de los años. Acá no agarro número de Copa de la Liga porque es distinto, agarro números de las ligas. En 2021 terminó 17º, en 2022 19º, en 2023 volvió a subir, ya empezó esta evolución, terminó de nuevo 17º, mitad de tabla, y ya en 2024, el año pasado, quedó 10º. Este año, como ya dijimos, quedó en el 6º lugar. Y hay que hablar ahora de lo que fueron los playoffs del sueño del equipo de Vicente López, que le tocó quizás la llave más difícil de toda la historia, porque cae en el mismo cuadro con River y Racing y le termina ganando los dos. A Racing le gana 1-0 en el cilindro con aquel gol agónico de Orsini, como mencioné, lo sacaron de la tumba, estaba momificado Orsini Sí. y lo sacaron para que justamente entre ese partido y haga el gol. Y ya después, en el Monumental, lo que fue, bueno, uno de los partidos más bochornosos, por no decirlo de alguna Sí. manera, en la historia que yo vi por mucho tiempo fue argentino, que fue, bueno, aquel empate contra River que le termina ganando por penales, con el que fue, bueno, era uno de los mejores arbitrajes de la historia de Yael Franco Pérez. Lo más cercano que vi un árbitro de jugar. Sí. Fue lo más cercano que me vi en los últimos 30 minutos de ese partido. Fue una cosa alevosa. Mucha gente de River igual quejándose. Yo no coincido, me parece que perjudicó bastante más a Platense Terrible ese hijo de puta. que a River. E igualmente ya se empezaba a ver lo que pretende Platense en este tipo de partidos mata-mata. Ya en el primer partido frente a Racing tuvo un 32% de posesión, Sí. pero aún así generó más chances peligrosas que la Academia. Por lo tanto, el juego de contraataque le servía muchísimo al equipo de la dupla Orsi Gómez, y contra River claramente fue más de lo mismo, solo que sumó aún menos posesión, 26%.
sumó en cancha de River Platense. Que aún así tengo que decir, sobre todo en el primer tiempo, no es que defendió dentro del área, defendía sobre todo en el borde del área. Era en su cancha, pero algo adelantado para no hacerle las cosas tan fácil a River. En este partido, frente al Millonario, se puso en ventaja con gol de Taborda, obviamente después de un contraataque, después de un pelotazo largo, y después, como bien sabemos, llegó al empate el Millonario con el gol de penal de Mastantuono. Bueno, también con un gol en la parte final. Bueno, un gol, entre paréntesis, condicionado por lo que fue toda la jugada previa. Pero de nuevo, un gol agónico que llega en contra de Platense. Y justamente el partido donde más tenencia tuvo fue contra San Lorenzo. Básicamente porque San Lorenzo propone lo mismo que el Platense, que es tomar la pelota vos, atacame y después veo yo lo que puedo hacer. 43%, tampoco es que sumó 60%. Sí. 43% sumó Platense frente al Cinclón, el encuentro en el que menos peligro generó, porque es el que más tiempo tuvo la pelota, y el gol, como bien dijimos recién, llegó en pies de Franco Sapiola. Y hay que hablar, Tommy, de las comparaciones de este equipo con el del año pasado. Las más importantes, bueno, hubo dos que se dieron a la defensa, las salidas de Gastón Suso y de Sasha Marsic, Suso que se fue a Gimnasia, ¿no? Y Marsic que se fue a Lanús, y la salida de Mateo Pellegrino, que yo lo puse como un gran delantero acá, me lo resistieron mucho, pero la está rompiendo y por ahí en el Parma. Bueno, no sé si la está rompiendo, pero no que hizo goles, hizo un par de goles en el equipo italiano. Es que, perdón, a mí lo que me pasó es que me había olvidado que se había ido Mateo Pellegrino. Me explico, me había olvidado lo clave que era cuando veo a Platense este año. Yo digo, este Platense con Mateo Pellegrino, no sé si era mejor porque está en la final, pero capaz algunos partidos mejor que Lotti seguro. Bueno, mejor que Lotti. Bueno, lo vamos a hablar ahora, pero mejor que Lotti, más que seguro. Para reemplazar a estos tres jugadores claves, hay que decir que el Platense se movió rápido y silenciosamente. El reemplazo de Suso, por un lado, ya estaba en el club, porque Oscar Salomón ya había llegado desde Boca a principios de 2024, fue suplente todo el año pasado de Suso, y este año agarró la titularidad y no la soltó más, sumó todos los minutos, salvo este partido que ya dijimos antes que Platense rotó, ante Gimnasia de La Plata. Después, en lugar de Marsic, que ya lo habíamos destacado como uno de los mejores laterales izquierdos el año pasado, que fue a suplantar ni más ni menos que a Julio Soler, jugador hoy por hoy de la Premier League a Lanús, Platense contrató a Tomás Silva, lateral que venía de jugar en Atlanta, había tenido un gran año. San Lorenzo, vaya uno sabe por qué, no lo tuvo en cuenta y lo dio a préstamo con opción de $300.000 nada más a Tomás Silva. Haces uso de esa opción y lo podés vender en lo que quieras. Salomón, que quiero aportar también, tiene cláusula de repesca de Boca. O sea, si Boca si quiere lo puede repescar ahora. Ahí va. Pensando para el Mundial de Clubes, ¿no? ¿Vos te pensás que Miguel Ángel Russo va a pescar a un pibe? No estoy diciendo eso, pero bueno. Lo vuelve a llamar izquierdoso antes, me parece. Es un dato de color para tenerlo al tanto. Y Tomás López, que bueno, yo creo que San Lorenzo va a hacer caja. Tomás Silva va a hacer caja. Seguramente. Es que no le va a quedar otra que venderlo a San Lorenzo porque de alguna manera tiene que sacar plata de algún lado. El que más costó reemplazar, como dijimos recién, fue el delantero, porque Mateo Pellegrino se fue siendo uno de los máximos goleadores del fútbol argentino y en su lugar llegó Lotti, que no es 9 y no es goleador, y la verdad es que no ha conformado a nadie con la camiseta de Platense. Orsini tampoco le vamos a pedir muchísimo porque sabemos lo que es Orsini y muchas veces han tenido que improvisar la dupla técnica de Orsi y Gómez, poniendo o a Ronaldo Martínez o a Sapiola en la punta de ataque. Bueno, pero sin embargo, Tommy, repescaron a varios jugadores de los grandes, caso de Tomás Silva, Taborda, se me fue el nombre de Sapiola, que también había arrancado muy bien Estudiantes y que terminó encontrando su lugar en el Calamar. Rodrigo Herrera, el 5, viene de Defensa y Justicia. Bueno, también Orsini, que no es goleador, pero tuvo la llave del gol justamente contra Racing. Y vamos a hablar de las estadísticas claves, porque Platense tiene al séptimo equipo más joven del torneo, promediando los 26.6 años. Sí, habla de esto que decimos, de moverse por abajo del radar, no ir a buscar nombres ya consagrados, sino que ir más por lo bajo, teniendo en cuenta que Platense obviamente no tiene un presupuesto súper amplio, pero también habla de la capacidad de adaptación de la dupla Orsi Gómez, que es algo que ya había demostrado en Godoy Cruz, que con un plantel joven podía sacar puntos. Igualmente en Mendoza no le quisieron dar continuidad. Por otro lado, ya se veía venir la manera en la que iban a jugar en estos playoffs, ya que el Calamar fue el tercer equipo que menos posesión promedió en el fútbol argentino, con 43.8%. Además, es el segundo con menos conducciones progresivas. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene menos jugadores que agarran la pelota y van para adelante 10 metros. Los jugadores no van para adelante, básicamente, en Platense. Fue el segundo por detrás de Riestra, que básicamente ahí nadie iba para adelante con la pelota en los pies, y el segundo con menos porcentaje de pases acertados, con 63.2. O sea, de 10 pases, Platense erra 4.
Sí. demasiado. Sí. No le dan un pase al compañero. Y cuesta. Y más sobre todo cuando se defiende muchas veces entre la Sí. mitad de la cancha y el área. El equipo de Vicente López que tuvo solo 11 goles en contra de la fase regular, y esto se explica por la gran actuación de Juan Pablo Cosani, que es una también de las revelaciones de este torneo. Cosani, me acuerdo, lo vi en un partido atajar en Deportivo Maipú. ¿En cancha de Chaca? En cancha de Chacarita. Y la verdad que ya se le veía venir que podía llegar a tener futuro. Exactamente, fue el segundo con mejor porcentaje de atajadas con 84.2% y es el segundo en longitud promedio de pase. Traducido, cada vez que la tiene la manda la puta que la parió. O sea, Sí. no le da un pase a los centrales ni aunque lo obliguen. No, Juan Pablo Cosani, que es algo que dice mucho del estilo de juego de Platense. También, el Marrón es el tercer equipo con más quites liderando el ranking. En el tercio defensivo, o sea, en su propio tercio, y más importante, en el tercio ofensivo. O sea, Platense es el equipo que más quita en ataque. Sí. Para ver que no es solo un equipo que se tira atrás, sino que también es un equipo que cuando tiene que presionar lo hace y de buena manera. Es un equipo, Tommy, que cuesta descifrarlo por completo porque no es un equipo que no termina de ser recontra ofensivo, ni tampoco es recontra... ofensivo no es. No, por eso no es ni defensivo ni recontra ofensivo. Tampoco no hay una línea de criterio en cuanto a los jugadores, porque si bien, lo que más podemos ver es que hay jugadores rescatados de los equipos grandes. Pero después, por ejemplo, está el caso de Cosaña, el caso de Saborido, que llega de B Nacional, de B Metro. Entonces, como es un equipo... No sé cómo explicarlo. Es un equipo que no sabes cómo explicarlo muy bien. Yo creo que es un equipo, y es lo más importante para mí, que conoce sus limitaciones. Sí. Sabe lo que puede hacer, sabe lo que no puede hacer, y en base a eso arma lo más importante, sobre todo en los partidos mata-mata, es mantener tu arco en cero. A partir de ahí, alguna corrida de Ronaldo Martínez, alguna corrida de Taborda, alguna corrida de Zapiola cuando entra, pero mucho más que eso. Ofensivamente, Platense, la realidad es que no lo puede ofrecer, pero así ha sacado a Racing y a River, y con una pelota parada, que también es un aspecto importantísimo en este tipo de partidos, lo ha sacado a San Lorenzo. Y también supo jugar mucho con el favoritismo, ¿eh? De llegar siempre como la responsabilidad. Bueno, de hecho hoy lo declaró Sergio siempre Gómez. de visitante. Es que de hecho hoy lo declaró Sergio Gómez, que ellos nunca se consideran favoritos, que siempre le trasladan la pelota al otro Obvio. rival. Siempre de visitante, que es algo que se ha visto mucho en estos playoffs, la importancia de no ser el local y no tener la presión de ganar. Antes de saludarte, Manu, ¿quién va a ganar? Te voy a preguntar exactamente lo mismo. Yo te puedo decir si querés. Para mí va a ganar Platense 1-0. No, para mí el fútbol es tan verga que ilusionó a toda la hinchada de Platense y va a ganar Huracán. ¿Cómo? ¿Cuánto? Ah, ¿te tengo que decir el resultado? Jugátela. 2-1, un partido loquísimo. 2-1, me estoy arriesgando una barbaridad. 3 goles en un Huracán Platense. Yo le apostaría mucho, aunque para mí va a haber alargue. Ahora, si hay penales, gana Platense. Y posiblemente, sí. Pero para mí Huracán se va a consagrar campeón del fútbol argentino. Sí, no. Yo Lo voy bueno es con que 1-0. no pueden tildar al canal de Mufa en este caso, porque vos decís una cosa, yo digo otra. Salvo que se suspenda la final por algún meteorito que caiga. No, lo más seguro es que gane Huracán. O sea, porque en este canal habitualmente es lo que yo digo, bueno, también pasa totalmente lo contrario. Así que, Huracán 4-0. o sea, yo ya puse mi cuota mufadora para Platense y que seguramente no termine pasando. Bueno, a ver si termino rompiendo mi racha. Veremos, en algún momento. Las rachas están para romperse, Manu. Y que, bueno, le podemos contar a la gente lo que podemos hacer el domingo, ¿no? Ah, sí, obvio. Me olvidé yo, menos mal que lo vas a decir. Bueno, el domingo post final, cuando ya sepamos quién fue el ganador del torneo Igual lo Apertura ponemos en 2025, bueno, vamos a hacer un directo especial con el campeón de este torneo, que será Huracán o Platense, domingo más después de la final, porque claro, decíamos 5:30, 6 de la tarde y no sabemos si va a haber alargue. Claro. Así que se puede terminar. Veremos. Veremos. No tiene hora definida. Claro, es cuando lo dictaminen los jugadores en la cancha. Si es que tampoco nos adicionan, si el partido son 90 minutos, como pasó contra River, que nos adicionan 110 minutos, que es hasta que lo pierda Platense. Si el partido puede ser justo, en cuanto a la edición de minutos, mejor que mejor. Bueno, amigo, muchas gracias por quedarte en este video. Comentanos qué te pareció, si faltó algún dato, qué te parece, quién va a ganar, Huracán o Platense. Dejale like y, como te decimos siempre, no te olvides de suscribirte para no perderte la próxima edición del Diario del Lunes. Chau, chau. No estaba suscrito al Diario del Lunes y lo tuve que matar. Lo tuve que matar y al próximo que me entere que no está suscrito, lo voy a matar también.